Buenos días compañeros, buenos días doctor. El día de hoy vamos a hablarles un poco acerca de lo que es la psicofarmacología, clasificación de los fármacos que se utilizan para tratar las enfermedades psiquiátricas. Vamos a comenzar hablando de dos términos farmacológicos que son importantes mencionar, como son la farmacocinética y la farmacodinamia. En palabras simples podríamos decir que la farmacocinética es lo que el organismo hace con el fármaco y la farmacodinamia lo que el fármaco hace con el organismo. Dentro de la farmacocinética tenemos algunos procesos como son la absorción, la distribución, la biodisponibilidad, el metabolismo, y cabe mencionar que hay enzimas del citocromo P450 en donde algunos fármacos se oxidan por esta vía. Acerca de la absorción hay que mencionar las diferentes vías de administración, ya que esta depende de la vía de administración del fármaco, siendo la vía oral la vía fisiológica y la vía de más uso. También existen formulaciones de depósito que se inyectan por vía intramuscular, es la única vía que tolera este tipo de formulaciones, y tenemos la administración intravenosa que se utiliza para casos agudos, en donde se necesita obtener una concentración plasmática del fármaco rápida, pero a la vez el riesgo de reacciones adversas que presenta la vía intravenosa es alta y algunos tienen una elevada mortalidad al ser administrados por esta vía. La distribución de los fármacos puede ser ligado a proteína o libre. El fármaco libre es el que atraviesa la barrera hematoencefálica, y este proceso de atravesar la barrera hematoencefálica también depende de la liposolubilidad que tenga el fármaco. Entonces, mientras más liposoluble sea un fármaco, va a atravesar de mejor manera la barrera hematoencefálica y ejercer su efecto en el sistema nervioso. La biodisponibilidad del fármaco se refiere a la fracción administrada del fármaco que acaba recuperándose en el torrente sanguíneo. Acerca del metabolismo, la mayoría del metabolismo es hepático, aunque hay fármacos que se eliminan de manera inalterada por vía renal. La excreción de los fármacos puede realizarse a través de la bilis, de las heces, a través del aparato renal o del sistema renal y de los líquidos corporales. Acerca de las enzimas del citocromo P450, estas enzimas responden a la inactivación de la mayoría de los psicofármacos. Es decir, la mayoría de estos fármacos o alguno de estos fármacos se oxidan por esta vía o gracias a esta enzima. Dentro de lo que es la farmacodinamia tenemos diferentes consideraciones que deberíamos mencionar, como son el lugar molecular de acción, la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, la tolerancia, la dependencia y los síntomas de abstinencia. Dentro del lugar molecular de acción se puede identificar las interacciones entre el fármaco y el receptor. La curva dosis-respuesta traza los efectos del fármaco frente a su concentración plasmática. De esta curva de dosis-respuesta sale un término que se llama potencia, que se refiere a la razón entre la dosis del fármaco y el efecto clínico. Es decir, mientras menos dosis tengamos que administrar de un fármaco para ver su efecto, entonces hablamos de un fármaco que es potente, y viceversa. El índice terapéutico es la razón entre la dosis tóxica y la dosis máxima eficaz de un fármaco. Los términos tolerancia, dependencia y síntomas de abstinencia: cuando una persona va respondiendo cada vez menos a un determinado fármaco, se dice que ha desarrollado tolerancia. Y la tolerancia puede asociarse a la aparición de dependencia física, que es una necesidad de continuar tomando el fármaco para evitar que surjan los síntomas de abstinencia. Las directrices clínicas. Para optimizar los resultados de la farmacoterapia psicotropa hay que considerar seis aspectos fundamentales, que son
el diagnóstico, la selección del fármaco, la posología que se va a usar del fármaco, la duración que va a tener el tratamiento farmacológico, la retirada, debido a que algunos fármacos, si se produce una retirada brusca de algunos fármacos, pueden producirse algunos efectos adversos, y el diálogo. El diagnóstico: se debe hacer un diagnóstico cuidadoso y mostrar los síntomas diana específicos que permiten evaluar de una manera objetiva la respuesta farmacológica. La selección del fármaco, que nace de la experiencia y las preferencias del clínico. La posología. Las dos causas más frecuentes del fracaso del tratamiento con fármacos psicotrópicos comprenden una posología insuficiente y un ensayo terapéutico incompleto con el medicamento, por lo que la posología debería ser adecuada para cada tipo de paciente. La duración del tratamiento. Con antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, más o menos duran de 4 a 6 semanas. Ansiolíticos y estimuladores generalmente duran 1 hora, por lo que cada tipo de psicofármaco va a tener una duración de tratamiento específica. La retirada. Como les mencionaba, hay fármacos que si se produce una retirada brusca o rápida pueden producir efectos adversos, por lo que en algunas circunstancias los fármacos se deben retirar de forma lenta. Y el diálogo consiste en informar a los pacientes sobre los procedimientos que se les podría realizar, sobre los efectos adversos que puede tener el fármaco y sobre lo que podría causar el fármaco en su organismo. Debemos tener algunas consideraciones especiales para la administración de psicofármacos, como son la administración en niños, también en ancianos, mujeres embarazadas y lactantes, y personas con enfermedades médicas o enfermedades como por ejemplo una insuficiencia renal, diabetes o una enfermedad concomitante a la enfermedad psiquiátrica. En los niños deberíamos comenzar con posología reducida e ir incrementándola paulatinamente. La prescripción de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tiene riesgo de autólisis. En los ancianos deberíamos comenzar con dosis bajas. En mujeres embarazadas y lactantes debemos evitar su administración en el primer trimestre, ya que, como conocemos, el primer trimestre es el más susceptible de producir teratogenia, porque ahí en esta etapa está dándose la organogénesis. Y también cuidado en la administración en los lactantes. Y personas con enfermedad médica, por ejemplo, como les mencionaba, una insuficiencia renal o un paciente con diabetes, no van a ser las mismas concentraciones ni el mismo fármaco que se les va a administrar a una persona que solo tenga la patología psiquiátrica. Tenemos la clasificación de los psicofármacos. Pueden clasificarse en ansiolíticos e hipnóticos. Generalmente en este grupo tenemos a las benzodiazepinas, a los antipsicóticos, a los antidepresivos, antimaníacos, estabilizadores del ánimo, estimulantes, que son los que mayormente podrían causar dependencia, los inhibidores de la colinesterasa, y tenemos algunos otros tipos de fármacos. Acerca de los ansiolíticos e hipnóticos. Las recomendaciones terapéuticas de este tipo de fármacos son: para el tratamiento de la ansiedad aguda utilizamos benzodiazepinas, y si es que existe una psicosis se suman antipsicóticos. Para el tratamiento de la ansiedad crónica, antidepresivos y las benzodiazepinas. Y para el tratamiento del insomnio usamos no benzodiazepínicos como el Zolpidem o el Saleplom, o benzodiazepínicos como el Midazolam o el Alprazolam, pero a dosis disminuidas o a dosis diferentes para el tratamiento de la ansiedad y el tratamiento del insomnio. Tenemos los agonistas y antagonistas benzodiazepínicos. En los Estados Unidos se conocen alrededor de 15 benzodiazepinas. Estos aumentan los efectos de los antidepresivos en el primer mes. Hablando de la potencia, las benzodiazepinas de gran potencia como el Alprazolam y clonazepam
suelen suprimir crisis de angustia. Acerca de la duración de los efectos, los de semivida larga aumentan el riesgo de sedación diurna y dificultades de la memoria y concentración, por lo que no deberían ser administrados en personas que necesitan mantener vigilia. Los de semivida corta pueden ocasionar el síndrome de abstinencia. Dependencia y los síntomas de abstinencia. La dependencia generalmente se da en los fármacos de gran potencia como el alprazolam y el clonazepam, y la abstinencia por la retirada brusca de los fármacos, como les habíamos mencionado anteriormente. Los antagonistas de las benzodiazepinas, por ejemplo el flumazemilo, que revierte los efectos de la sobredosis de los agonistas de los receptores de benzodiazepínicos, por lo tanto sería la terapia para los efectos de sobredosis. Las reacciones adversas que puede tener el flumazemilo son náuseas, vómitos y agitación. Aquí tenemos una tabla con la semivida, la velocidad de absorción, la posología y la presentación de los diferentes tipos de benzodiazepinas y la potencia que tendrían estos y el efecto que podrían causar. Vamos a hablarles un poco acerca de los antipsicóticos. Antes de iniciar el tratamiento siempre deberíamos tener un consentimiento informado del paciente al que se le va a administrar este tipo de fármacos, y durante el tratamiento debemos vigilar las reacciones adversas medicamentosas, que son bastante frecuentes. Tenemos efectos adversos dependiendo de los tipos de antipsicóticos, como los atípicos, que podrían causar el síndrome maligno por los neurolépticos o las disinesias tardías. La risperidona puede causar ansiedad, insomnio, mareos, estreñimiento, dispepsia. La olanzapina, somnolencia moderada, incremento de peso. La quetiapina puede provocar somnolencia, sequedad bucal, astenia, hipotensión postural. La clozapina puede provocar sedación, crisis convulsivas, síncope, agranulocitosis, fiebre, aumento de peso, hipotensión o taquicardia. Como les mencioné, los efectos de los antipsicóticos, los efectos adversos son bastante grandes, entonces deberíamos tratar de tener cuidado al momento de la administración de estos tipos de fármacos. Tenemos los antagonistas de los receptores dopaminérgicos. El tratamiento de estos es de corta duración. Mencionaremos el haloperidol, que de 5 a 10 miligramos es el tratamiento para el estado psicótico agudo en el adulto, y en los ancianos se debería usar 1 miligramo, como mencionamos anteriormente. La dosis en ancianos se debería comenzar con dosis bajas. Tenemos los sedantes como el lorazepam, se puede inyectar intramuscular 2 miligramos, y el amobarbital intramuscular igual 50 a 250 miligramos. La clorpromacina podemos iniciar con 25 miligramos vía intramuscular para evitar la hipotensión grave, o la olanzapina 10 miligramos. Una sola dosis puede repetirse a las 2 horas. El paciente esquizofrénico y agitado con trastorno bipolar podemos utilizar ciprasidona en agitación aguda asociada a psicosis. Viene en presentación de 20 miligramos y la dosis es de 10 a 20 miligramos por razones necesarias. Podemos administrar máximo una dosis de 40 miligramos día. Debemos evitar la administración de lorazepam y olanzapina porque se han producido varios casos de muerte por esta politerapia. Tenemos medicamentos de depósito con acción prolongada como la risperidona, que es un antipsicótico atípico.
Viene en presentaciones de 37, 5 y 50 miligramos y la dosis inicia con 25 miligramos. Se administra cada 2 semanas, máximo 50 miligramos. Los efectos adversos son somnolencia, dispepsia, estreñimiento, serostomía y aumento de peso. Precauciones al momento de administrar este fármaco. Los antagonistas de los receptores dopamínicos de potencia baja producen efectos adversos no neurológicos. Los de gran potencia producen efectos neurológicos o extrapiramidalismo. Vamos a hablarles acerca de los antidepresivos, que son un grupo de fármacos, uno de los grupos de fármacos más utilizados. Tenemos como primer grupo, y el grupo más utilizado, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Podemos mencionar la fluoxetina, sertralina, la paroxetina, el citalopram, la paroxetina CR, el escitalopram, la fluvoxamina, que es un fármaco que se utiliza para el trastorno obsesivo compulsivo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen una absorción buena. La fluoxetina cuenta con la semivida más larga de todos estos. Una recomendación de administrar con los alimentos para disminuir náuseas y diarrea, que son efectos secundarios que pueden tener estos fármacos. Tienen un efecto, como menciona su nombre, selectivo sobre la recaptación de serotonina, solo sobre este neurotransmisor. Es vaga la recaptación de la noradrenalina y dopamina. Dentro de la farmacocinética de los ISRS, tienen buena absorción oral. La concentración plasmática máxima se alcanza a las 4 a 8 horas. Y la fluoxetina, como les mencionamos, cuenta con la semivida más larga de 2 a 3 días. La farmacodinámica, los efectos clínicos beneficiosos se deben a la inhibición selectiva que tiene este tipo de fármaco sobre este neurotransmisor, solo sobre la serotonina. La respuesta clínica varía según la persona. Este tipo de fármacos se debería mencionar al paciente que estos fármacos no van a producir un efecto inmediato, sino que igual todos los antidepresivos producen un efecto más o menos a las 2 semanas de administración, debido a que los receptores deberían aumentar en cantidad y calidad para empezar a producir los efectos de los antidepresivos. Las indicaciones terapéuticas de estos fármacos son para la depresión, depresión infantil, depresión crónica, la depresión postparto, depresión en ancianos y pacientes con enfermedades médicas, pacientes que han tenido ideos de autólisis, y el trastorno disfórico premenstrual. Aquí tenemos un cuadro más o menos cómo es el manejo con las dosis de este tipo de fármacos, los efectos adversos que podrían tener y las presentaciones que podríamos utilizar. Los más utilizados son la fluoxetina, sertralina y la paroxetina. Debemos tener ciertas precauciones por las reacciones adversas que pueden causar este tipo de fármacos. Uno de ellos es la disfunción sexual, los efectos gastrointestinales, la náusea, diarrea, anorexia, la ganancia de peso. Uno de los más comunes efectos adversos es la cefalea. También los efectos anticolinérgicos como serostomía, estreñimiento, sedación, efectos hematológicos que afectan a la función plaquetaria, alteraciones electrolíticas y de la glucosa, erupciones y reacciones alérgicas y galactorrea. Todos estos efectos adversos están relacionados con la recaptación de serotonina, debido a que la serotonina no solo se encuentra en el sistema nervioso central, sino en diversos lugares como el gastrointestinal y algunos otros sitios, por lo que los efectos adversos pueden deberse a esta localización de este neurotransmisor.
Ahora, los efectos adversos sobre el sistema nervioso central son ansiedad, el más relacionado es la fluoxetina con la ansiedad, el insomnio y la sedación. En estos tenemos la fluoxetina, sertralina, el citalopram y la paroxetina. Los sueños vívidos y pesadillas, en los que se podrían involucrar la mayoría de estos fármacos. Las crisis epilépticas, cuando administramos dosis altas de ISRS. Los síntomas extrapiramidales, como temblor, cuando administramos fluoxetina igual a dosis superiores a los 40 miligramos día. Estos fármacos pueden causar otra reacción adversa que, al conjugarse con los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, pueden elevar las concentraciones plasmáticas de serotonina y causar lo que se conoce como el síndrome serotonínico o serotoninérgico. Este síndrome se caracteriza por diarrea, inquietud, agitación extrema, hiperreflexia y labilidad vegetativa, mioclonías, crisis, hipertermia, rigidez, delirium, coma, estado epiléptico, colapso cardiovascular y muerte. Todos los fármacos psicóticos o la mayoría de fármacos psicóticos o psicofármacos tienen el riesgo de abstinencia. Entonces el síndrome de abstinencia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se puede provocar por una retirada brusca del fármaco. El retiro de estos fármacos debe ser de manera paulatina, disminuyendo la dosis cada vez hasta terminar sin administrar el fármaco. Los síntomas del síndrome de abstinencia son mareos, debilidad, náusea, cefalea, depresión de rebote, ansiedad, insomnio, mala concentración, síntomas respiratorios altos y parestesias. Tenemos la venlafaxina. Las acciones farmacológicas, se absorbe bien por el tubo digestivo, tiene una buena absorción, tiene una concentración plasmática máxima a las 2 horas y media y una semivida de 3 horas y media. Es un inhibidor no selectivo de la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces este es un fármaco que se conocen como fármacos de acción dual, debido a que no actúan solo sobre un neurotransmisor, sino actúan sobre varios, en este caso la serotonina, noradrenalina y la dopamina. La eficacia terapéutica está aprobada para el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. La dosis es de 200 miligramos día antes de 2 semanas y se administra de 2 a 4 semanas. Es mejor para el tratamiento de personas gravemente deprimidas con rasgos melancólicos. Algunas directrices clínicas del fármaco, como de la venlafaxina, la dosis inicial es 75 miligramos día. Podemos administrar una dosis máxima de 375 miligramos día. Vienen comprimidos de 75 y 150 miligramos. Las reacciones adversas de la venlafaxina son náusea, somnolencia, sequedad de la boca, mareos, nerviosismo, incremento de la presión arterial, síndrome de abstinencia con náuseas, somnolencia e insomnio son los síntomas de este síndrome de abstinencia. Se debe evitar la administración en el embarazo y lactancia. El bupropión es un fármaco de elección para el tratamiento, más que de la depresión, para la abstinencia del tabaco o para la deshabituación tabáquica. Tiene un efecto mayor en los síntomas, más en los síntomas depresivos que en los síntomas ansiosos. Es muy eficaz cuando se combina con ISRS. Tiene menos efectos adversos, pero puede presentar al inicio del tratamiento ansiedad y agitación. Se absorbe bien en el tubo digestivo, alcanza una concentración plasmática máxima en 2 a 3 horas. La semivida es de 8 a 40 horas. Aquí tenemos la posología del bupropión.
disculpas, aquí en la diapositiva estaba en la faxina, es el bupropión. La dosis para la deshabituación tabáquica es de 300 miligramos día. Las precauciones y reacciones adversas de este fármaco son cefalea, insomnio, molestias respiratorias altas, náuseas, inquietud, agitación e irritabilidad. Vamos a hablarles un poco acerca de los fármacos antimaníacos. El fármaco antimaníaco de elección es el litio. El tratamiento a corto plazo es a corto plazo y para la profilaxis del trastorno bipolar. Las acciones farmacológicas dentro de la farmacodinamia tienen una absorción del 100%, las concentraciones plasmáticas máximas son de 1 a 1 hora y media, semivida de 20 horas y se equilibra más o menos a los 5 a 7 días. No se une a proteínas, no se metaboliza y se altera por el riñón de manera inalterada. La eficacia terapéutica para los episodios maníacos, depresivos, dentro de los episodios maníacos previene las recaídas en el trastorno bipolar tipo 1 y la manía mixta o disfórica, abuso de sustancias y encefalopatía. Los efectos se ven de 1 a 3 semanas. Para los trastornos o episodios depresivos se usa para el trastorno depresivo mayor y depresión del trastorno bipolar tipo 1. Puede producir hipotiroidismo. El mantenimiento reduce la frecuencia, intensidad y duración de los episodios maníacos y depresivos de las personas con trastorno bipolar tipo 1. La eficacia del tratamiento con litio disminuye al cabo de varios años. Los pacientes se dice que van desarrollando una tolerancia a este fármaco. Antes de realizar la administración de litio, la prescripción de litio, se debe realizar un estudio médico inicial, una evaluación sistémica de laboratorio y una exploración física para concluir que el paciente sea apto para la administración. La dosis inicial de litio es de 300 miligramos cada 8 horas en la mayoría de adultos o 300 miligramos cada 12 horas en ancianos o pacientes con insuficiencia renal. La dosis de mantenimiento se realiza en 2 a 3 tomas. El reparto en varias tomas reduce las molestias gástricas y evita las concentraciones elevadas solitarias de litio. Es importante mantener controles de la cantidad o la concentración de litio cada 2 a 6 meses, debido a que un aumento o una disminución en la dosis de estos puede provocar fracaso terapéutico o una dosis tóxica del fármaco. Por lo tanto, deberíamos realizar estos controles de litio para ajustar la dosis según los exámenes, según los resultados del examen. Se usa de 1 a 1,5 mil equivalentes por litro para el tratamiento de la manía aguda y 0,4 a 0,8 mil equivalentes para el tratamiento de mantenimiento. Ya, ahora vamos a hablar un poquito sobre las reacciones adversas. Ahora vamos a tener las tanto gástricas como aumento de peso, temblor, fatiga, alteración cognitiva leve e hipotiroidismo. Dentro del valproato tenemos que es un fármaco que nos va a dar episodios para episodios agudos del trastorno bipolar 1. Entonces vamos a hacer una mezcla 1 por 1, es decir, ácido valproico y valproato sódico. Dentro de las acciones farmacológicas vamos a tener que su administración va a ser por vía oral, su absorción va a ser rápida, su semivida va a ser de 8 a 17 horas y la unión proteica es dependiente de concentración y la fracción libre. Dentro de la eficacia terapéutica vamos a ver que vamos a utilizar para episodios maníacos, va a controlar los síntomas en 2/3 de las personas con manía aguda, va a reducir los síntomas psiquiátricos generales y las personas responden al tratamiento después de 1 a 4 días. También vamos a utilizarlo para los episodios depresivos.
Bueno, aquí vamos a encontrar que es menos eficaz como tratamiento leve. El tratamiento es más eficaz de la agitación que de la disforia. En el mantenimiento, no va a ser aprobado por la FDA. Puede ayudar en el trastorno bipolar 1 con ciclos rápidos o ultra rápidos, manía, disforia o mixta. En el tratamiento bipolar tipo 1 reduce la frecuencia e intensidad de episodios maníacos. Dentro de las directrices clínicas, bueno, según el estudio previo al tratamiento, tenemos que estar de acuerdo en el recuento de leucocitos y hematíes, la medición de las concentraciones de la transaminasa hepática y aminasa y pruebas de coagulación. Dentro de su posología y modo de administración, en la manía aguda, la estrategia de saturación oral va a ser de 20 a 30 miligramos kilogramos por día, y las concentraciones plasmáticas terapéuticas van a ser de 50 a 150 miligramos hasta llegar a los 200 miligramos. Dentro de la vigilancia de laboratorio vamos a tener en cuenta los leucocitos, las plaquetas y transaminasas hepáticas. Hay que evaluarlos después de un mes y 6 a 24 meses después. Las elevaciones asintomáticas de transaminasas hasta 3 veces el límite no requieren cambio patológico. Dentro de las reacciones adversas, náusea, vómito, dolor abdominal y acidez. El ácido valproico puede estar asociado a una alta toxicidad al hígado y dando como consecuencias ictericias, debilidad, cansancio, hinchazón facial, pérdida de apetito y vómito. Raramente puede ocasionar hepatitis fulminante. Puede causar alopecia. 1 de cada 5 mujeres presenta desórdenes en los ciclos menstruales. La lamotrigina. En su farmacodinámica se absorbe por completo, biodisponibilidad de 98%, semivida de 25 horas. En su farmacocinética, el metabolismo varía. Se va a unir a proteínas y excretar por la orina. Su mecanismo de acción, va a bloquear los canales de sodio sensibles a voltaje, van a modular la liberación de glutamato, aspartato, efecto ligero en los canales de calcio y aumenta las concentraciones de serotonina. Ya dentro de la eficacia terapéutica, se va a utilizar en el trastorno bipolar, va a prolongar el tiempo entre los episodios depresivos y maníacos de los pacientes con trastorno bipolar 1 y depresión, manía o hipomanía. También para la depresión posee efectos antidepresivos agudos, y como otras indicaciones tenemos que tiene efectos en el trastorno límite de la personalidad y tratamiento para síndromes dolorosos. Dentro de la posología, la dosis va a ser de 100 a 200 miligramos al día. Se puede dar 2 veces al día en caso de epilepsia, o una sola toma en caso de trastorno bipolar. Dentro de los efectos adversos tenemos que no son muy frecuentes, pero tenemos aumento de peso, ataxia, somnolencia, cefalea, diplopía, visión borrosa, náuseas. Ahora, dentro de los efectos frecuentes que tiene son alteraciones cognitivas, artralgias, lumbalgias, erupción maculopapular benigna. Bueno, dentro de las interacciones farmacológicas vamos a ver interacciones con el ácido valproico, sertralina, que duplican las concentraciones séricas de la lamotrigina. Carbamazepina. La carbamazepina es eficaz para el tratamiento de la manía aguda y la profilaxis del trastorno bipolar 1. Es un preparado de primera línea junto con el litio y ácido valproico. Dentro de la eficacia, vamos a ver en los episodios maníacos y en los episodios depresivos. La eficacia
de la carbamazepina en el tratamiento de la manía aguda es comparable a la del litio y los antipsicóticos. La carbamazepina también surte efecto como preparado de segunda línea para evitar los episodios maníacos y depresivos del trastorno bipolar 1 después del litio y del ácido valproico. En los episodios depresivos, la carbamazepina es una alternativa para los pacientes cuyos episodios depresivos manifiestan una periodicidad intensa o rápida. Dentro de la clínica tenemos la posología, que se va a administrar de 100 a 200 miligramos vía oral, BIT, y las concentraciones plasmáticas de 400 a 1600 miligramos al día. Dentro de las reacciones adversas vamos a tener discrasias hemáticas, hepatitis y dermatitis exfoliativa. Aquí, bueno, los efectos adversos más raros y graves, estos van a ser los efectos más raros y adversos de la carbamazepina. Dentro de las interacciones vamos a encontrar interacciones con antiepilépticos y riesgo de neurotoxicidad con el litio aumenta. Antipsicóticos atípicos. Bueno, aquí tenemos una lista de antipsicóticos atípicos. Tenemos el aripiprazol, olanzapina, risperidona, ketepina y ciprasidona. Bueno, ahorita vamos a ver el tratamiento de estos. Bueno, la aripiprazol va a ser para el tratamiento de los episodios maníacos y mixtos agudos asociados al trastorno bipolar. La olanzapina nos va a ayudar para los episodios agudos maníacos y mixtos asociados al trastorno bipolar, también para el tratamiento de mantenimiento. La risperidona para el tratamiento breve de los episodios maníacos agudos asociados al trastorno bipolar. La ketepina para el tratamiento breve de los episodios maníacos agudos asociados al trastorno bipolar. Y por último, la ciprasidona para el tratamiento leve, igualmente de los episodios maníacos o mixtos agudos asociados al trastorno bipolar 1. Ahora vamos a hablar sobre otros fármacos y estabilizadores del ánimo, como la olanzapina y la fluoxetina. Esto nos van a ayudar, está indicada para el tratamiento de los episodios depresivos asociados al trastorno bipolar. La mejoría de los síntomas de tristeza, sueño, laxitud y pensamientos suicidas ocurre ya desde la primera semana. La asociación de olanzapina más fluoxetina ejerce efectos antidepresivos a través de varios sistemas de neurotransmisores. Ahora, dentro de la posología vamos a tener 6 miligramos sobre 25 miligramos en una sola toma. Y en los ancianos, fumadores y personas con insuficiencia hepática vamos a requerir ajuste de las dosis. Dentro de las reacciones adversas vamos a tener aumento de peso, somnolencia, diarrea, mareos, y no administrar con los IMAO. Ya, dentro de los estimulantes simpático-miméticos, estos se van a utilizar para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Este va a ser el fármaco de primera línea. Vamos a tener al metilfenidato, concentración plasmática máxima de 1 a 2 horas de su semivida, y de 2 a 3 horas varias tomas. Cápsula con bomba osmótica va a actuar por 12 horas. También tenemos al dextroanfetamina, concentración plasmática máxima de 2 a 3 horas y su semivida de 6 horas. Y al dextroanfetamina con anfetamina. Todos se absorben muy bien en el tubo digestivo. Estos van a mejorar los síntomas de hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Dentro de las directrices clínicas vamos a tener primero hacer una evaluación antes del tratamiento. Vamos a evaluar tanto funciones cardíacas, motoras, hepáticas y renal.
Dentro de las funciones cardíacas, sobre todo si es que el paciente tiene hipertensión y taquicardias. Y dentro de los trastornos motoros, tics, discinesias, ya que la exacerbación, aunque muy leve, en la mayoría. En la función hepática y renal, si las enzimas hepáticas suben al dar pemolina, hay que cesar su uso. Y aquí tenemos un cuadro explicando las dosis en los tratamientos y la dosis máxima diaria. ¿Ya? Entonces vamos a tener de que la anfetamina, el dextroanfetamina, la dosis diaria inicial es de 5 a 10 miligramos. En el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad vamos a dar una dosis de 20 a 30 miligramos. En narcolepsia de 5 a 60 miligramos, y vamos a tener una dosis diaria máxima en el niño de 40 miligramos y en el adulto de 60 miligramos. El dextroanfetamina, su dosis inicial va a ser de 5 a 10 miligramos, en el trastorno por déficit de atención de hiperactividad de 20 a 30 miligramos, narcolepsia de 5 a 60 miligramos, niños 40, adultos 60. En el modafinilo, la dosis diaria inicial 100 miligramos, en el trastorno déficit de atención, aquí no lo vamos a utilizar. En la narcolepsia 40 miligramos, dosis diaria 400 miligramos. La metanfetamina, dosis inicial 5 a 10 miligramos, en el trastorno por déficit de atención por hiperactividad de 20 a 25 miligramos. En narcolepsia no se suele usar, y la dosis diaria máxima 45 miligramos. El metilfenidato, dosis diaria inicial 5 a 10 miligramos, en el trastorno por déficit de atención por hiperactividad 5 a 60 miligramos, en narcolepsia 20 a 30 gramos, dosis diaria máxima, niños 80, adultos 90. Y la pemolina, dosis diaria inicial 37.5 miligramos, en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad 56.25 a 75 miligramos. En la narcolepsia no se usa, dosis diaria máxima 112.5 miligramos. Ya, los efectos adversos, los más comunes son dolor del estómago, ansiedad, irritabilidad, insomnio, taquicardia, arritmias y disforia. El tratamiento de efectos adversos es sencillo. Dentro de los más raros son trastornos motores, que son los tics, y estos van a ser autolimitados de 7 a 10 días. Más restrictivo nos va a dar dependencia psíquica y física. Aquí se pueden exacerbar glaucoma, hipertensión, trastorno cardiovascular, de ansiedad, psicóticos y epilépticos. En una dosis alta nos va a dar sequedad de boca, dilatación pupilar, bruxismo, hormigueo, entusiasmo excesivo, inquietud y la habilidad emocional. Aquí vamos a tener la sobredosis. En una sobredosis vamos a tener un cuadro de hipertensión, taquicardia, y vamos a tratar estos con beta bloqueadores, psicosis tóxica, delirio. Para el delirio vamos a tratar con agonistas dopaminérgicos, y a veces crisis vamos a tratar con benzodiazepinas. Sobre la atomoxetina, para tratar el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, ya no se usa mucho porque por su hepatotoxicidad. Es un mecanismo de acción, es desconocido, su semivida de 5 horas. Vamos a dar 2 tomas diarias. En el niño mayor a 70 kilogramos, su dosis inicial de 40 miligramos al día, hasta alcanzar en 3 días 80 miligramos día, y esto va a ser igual en el adulto. Ahora, el modafinilo se usa para tratar somnolencia diurna excesiva asociada a narcolepsia, apnea del sueño, trastorno del sueño. Su mecanismo de acción es igual que la atomoxetina, desconocido. Los efectos adversos: cefalea, náuseas, ansiedad e insomnio. Aquí aumentan valores, aquí hay que aumentar los valores de diazepam, propanolol o fenitoína. Ahora tenemos a los inhibidores de la colinesterasa.
vamos a tener al donepezilo, ribastigmina, memantina. Estos van a potenciar la neurotransmisión colinérgica y por ende van a mejorar la memoria y pensamiento dirigido a un objeto concreto. Los inhibidores de la colinesterasa enlentecen la progresión de la pérdida de memoria y disminuyen la apatía, depresión, alucinaciones, ansiedad, euforia y comportamientos sin ninguna finalidad. Aquí tenemos un cuadro sobre el nombre genérico, el comercial, la presentación, las dosis y los efectos adversos. Nombre genérico, donepezilo. Comercial, Aricept. Presentación en comprimidos de 5 a 10 miligramos. Sus dosis al inicio 5 miligramos al día y de mantenimiento 10 miligramos al día. Los efectos adversos. Este es un fármaco bien tolerado, pero puede dar náuseas, diarrea, vómito, adelgazamiento y bradiarritmias. La ribastigmina, nombre comercial Excelon, presentación cápsulas de 1.5, 3, 4, 5 y 6 miligramos. Su dosis al inicio va a ser 1.5 2 veces al día por 2 semanas y su tope terapéutico 6 miligramos. Dentro de las reacciones adversas se tolera, este también es un fármaco bien tolerado, pero nos va a dar reacciones adversas gastrointestinales y a nivel del sistema nervioso central, náusea, vómito, mareo y cefalea. La memantina, nombre comercial Utebron, presentación comprimidos de 10 miligramos, dosis 10 miligramos 2 veces al día y sus efectos adversos igualmente náusea, vómito y mareo. Ahora vamos a tener otros fármacos. Tenemos a los agonistas adrenérgicos alfa 2 y dentro de este grupo vamos a tener a la clonidina y guanfacina. Estos fármacos nos van a ayudar a controlar los síntomas producidos por la retirada de opiáceos, en la agitación del trastorno por estrés postraumático y en el comportamiento agresivo o hiperactivo de los niños. Los efectos adversos del uso de la clonidina son la sequedad de la boca, ojos, fatiga, pero más importantes a nivel central como son ansiedad, depresión e insomnio. La guanfacina presenta un perfil similar, pero un poco más leve. No deben administrarse en pacientes adultos con una presión arterial menor a 90-60 o con arritmias. Tenemos también a los beta bloqueantes, y a los anticolinérgicos. Dentro de los beta bloqueantes vamos a encontrar una fobia social para el control del comportamiento agresivo, temblor postural, litio, acaticia, neurolépticos, y estos van a estar contraindicados en el asma, en insuficiencia cardíaca congestiva, angina, hipertiroidismo, y los efectos adversos van a ser hipotensión y bradicardia. Ahora, dentro de los anticolinérgicos vamos a tener trastornos motores. Para los trastornos motores inducidos por medicación, el parkinsonismo, temblor postural. Ahora vamos a tener a los antagonistas de los receptores de la N-metil de aspartato. Van a ser la memantina. Este se unirá a canales catiónicos operados por el N-metil de aspartato, va a aumentar el glutamato y así va a mejorar el aprendizaje y memoria y nos va a ayudar para el Alzheimer moderado a grave. Su presentación: vienen comprimidos de 5 a 10 miligramos por vía oral. Su dosis va en la primera semana 5 miligramos cada día, segunda semana 10 miligramos y vamos a dar 5 miligramos 2 veces al día. En la tercera semana 15 miligramos y vamos a dar 10 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la noche. Y en la cuarta semana vamos a dar 20 miligramos y 1 miligramo 2 veces al día. Tenemos que tener cuidado en pacientes
con insuficiencia renal no lo vamos a administrar. En general la memantina es segura y se tolera muy bien, pero puede presentar mareo, cefalea y estreñimiento. El electrochoque, bueno, dentro de las indicaciones nos va a servir para el trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, depresión, trastorno bipolar, manía y en esquizofrenia. Y en el embarazo con cualquiera de los trastornos anteriores. Ya, ahora vamos a tener la evaluación antes del tratamiento. Bueno, primero vamos a hacer nuestra evaluación haciendo nuestra perfecta anamnesis, preguntándole si tiene antecedentes de hipertensión arterial, lesión osteomuscular, anticolinestéricos y litio, o si es que ya ha estado tomando antidepresivos tricíclicos o antipsicóticos. Ya una vez hecha la anamnesis y recogido estos datos, vamos a la preparación del paciente. Obviamente tenemos que hacer un consentimiento informado y informarles sobre los tratamientos alternativos, efectos adversos y el periodo de convalecencia. Dentro del procedimiento vamos a tener la medicación, que van a ser anticolinérgicos, anestésica y miorelajantes. Estos son tipos de estímulos eléctricos, que son unas ondas sinusoidal, impulsos breves, y con esto vamos a poner la colocación de electrodos, ya sea unilateral o bilateral, y vamos a administrar el estímulo. Para esto vamos a estar haciendo una monitorización constante de vitales como temperatura, ritmo cardíaco, presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿ya? Y vamos a hacer una monitorización mediante los electrocardiograma y el electroencefalograma. Por algunos efectos adversos que se pueden presentar, sobre todo son cardíacos a nivel del sistema nervioso central y generales. Bueno, aquí está la biografía. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Espero que tengan un buen día y que les ayude este trabajo realizado por los alumnos del doctor José Ordóñez de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Medicina. Tengan un lindo día. Muchas gracias.